grupos. Por eso pongo aquí mecanismo de acción de los insecticidas orgánicos sintéticos, clasificación arbitraria no oficial. Y da la casualidad que hoy en día en muchos escritos hablan de estos 5 mecanismos de acción. La gran mayoría están en este grupo, los que interfieren a nivel de sistema nervioso, ya sea central o periférico. La gran mayoría de los insecticidas sintéticos o insecticidas de síntesis química. Los segundos, los que afectan, son los tóxicos metabólicos o los que afectan la producción de energía. Los terceros, los que afectan el sistema endocrino o insecticidas hormonales. Los cuartos son los que afectan la producción de cutícula o dermotóxicos. Algunos intentan agrupar estos dos en uno solo. Y los quintos, que tienen gran importancia, son tóxicos osmóticos. Empecemos por los quintos, por el grupo quinto, balance hídrico, tóxicos osmóticos. De muy bajo uso en agricultura en el mundo. En Colombia no llega a ser ni el 0.00000000001% del mercado. Básicamente si metemos los moluscos, hay 4 insecticidas que pertenecen a este grupo. Si no metemos los moluscos, hay 2. Que son las tierras diatomeas, que son el caolín, que son el yeso y que son la cal. Y todos tienen la misma función, y es deshidratar al organismo, o deshidratar al insecto, o deshidratar al molusco, o esto. ¿Cómo funcionan el caolín y la tierra diatomea? Si ustedes toman esto, son polvos, son como yeso, como cal. Si ustedes los llevan a un microscopio y miran, se van a dar cuenta que son como si fueran pequeños cubos o pequeños vidrio roto que tienen muchos picos y al meterse en los segmentos en las partes intersegmentales pueden llegar a romper el insecto, pueden llegar a romper el ácaro, o al meterse en espiráculos o al meterse en estigmas pueden producir una deshidratación del artrópodo como tal. Aquí en Colombia el gran problema para su uso es que, por ejemplo, de caolín solamente hay un producto registrado que se llama Surround, que es traído de Estados Unidos y que vale 180.000 pesos los 20 kilos y que por aplicación uno necesitaría aproximadamente de 60 a 80 kilos por hectárea y se necesitan 2 ciclos de aplicación por cultivo semestral. ¿Eso qué significa? Que por más orgánicos y por más biológicos que quieran ustedes encontrar un agricultor, no lo van a encontrar. Las tierras diatomea, hay como 3 compañías en Colombia, no sé si ustedes han intentado trabajar con eso, que están intentando trabajar con ellas. Se utilizan algunos floricultores, algunos grupos de flores lo utilizan para manejo de ácaros. Lo que hacen es espolvorear el cultivo para disminuir la presión de Tetranicus urticeae y Tetranicus innavarinus. También sé que se han utilizado en cítricos para algunas plagas, también para disminuir la presión de ácaros. Son engorrosos de aplicar, son molestos y el problema es que ustedes, por ejemplo, en flores lo que venden es una cabeza, una flor en sí, y si eso tiene un polvo blanco y si viene de Colombia, pues... Ahí también he escuchado que causan fitotoxicidad, sobre todo la tierra de diatomea. Puede llegar a producir alguna fitotoxicidad, pero es por deshidratación de la planta, ¿sí? Mientras que el caolín tiene una función de mejorar el balance hídrico, la fototranspiración y la pérdida de agua en la planta. ¿Cómo funcionan de alguna otra manera? La planta, al quedar con una superficie blanca, el insecto o el artrópodo muchas veces no puede encontrar la planta. Igual, la planta al liberar ciertas sus sustancias volátiles, sale con otro olor y la planta y el artrópodo prácticamente no lo puede encontrar, y también por el daño físico que produce sobre el insecto. Como les digo, no son muy usados, pero me pareció importante que traerlos y comentarlos ahí. Después de estos 5, hay un 6º grupo que no ha salido al mercado, que llevan 18 años en publicaciones,
que todavía empresas como Syngenta, Bayer, Shell, son como 5 o 6 empresas que están trabajando, sobre todo las empresas asiáticas, que los llaman los insecticidas solares. Son insecticidas que son absorbidos en un insecto vía por alimentación, se fija a la hemolinfa y en el momento de que hay un gradiente de temperatura pone la hemolinfa al insecto como si fuera una gelatina. Entonces imagínense si ustedes de algún momento a otro su sangre se vuelve en gelatina, deja de circular, ¿qué pasa con ustedes? O con uno, muere automáticamente, ¿sí? El problema con esos insecticidas, ¿cuál ha sido? Que como no está demostrado, o sea, no está demostrado que tenga efectos sobre mamíferos, pero no está demostrado que no lo tenga. Esa es la gran limitante. Y hay un séptimo grupo que posiblemente sí llegue a salir, que lleva 10 años en publicaciones, que yo creo que por ahí en 10 años posiblemente pueda llegar a salir, que se llaman disruptores de comportamiento, y es el insecto, sobre todo insectos voladores, lo consume y bajo cierto cambio de temperatura o bajo cierta presión de luz, el insecto se va a alterar, va a empezar a volar hasta que se muera o va a empezar a saltar hasta que se muera y se va a dedicar a hacer ciertas actividades hasta que desaparezca. No han salido al mercado, siguen en estudio y ahí están parados. Y hay otro más, que ese sí apenas lleva 4 años de estudio y acuérdense que las dos moléculas vitales son el ADN y el ARN. Toman el ARN del insecto, lo modifican, se lo inyectan a la planta de alguna u otra manera, no es ingeniería genética, digamos que mediante algún mecanismo, aún no lo tengo muy claro, mediante algún mecanismo, por alguna coformulación, este producto o este ARN entra a la planta, el insecto al consumirlo le funciona como si fuera un anticuerpo y el insecto muere. Todavía están en estudio, lo están trabajando básicamente en la Universidad de Cornell y la Universidad de la Florida. ¿Quién sabe si tengan futuro? Ok, empezamos con los primeros, sistema nervioso. La mayoría de los insecticidas acaricidas entran en este grupo y son insecticidas que funcionan a nivel de axónico o a nivel sináptico, y entre los que funcionan a nivel sináptico son presináptico y postsináptico. Dentro de este grupo encontramos a los carbamatos, a los piretroides, fenilpirazoles, organofosforados, neonicotinoides, macrolactonas cíclicas, derivados de los ácidos tetrónico y tetránico, y las diamidas cíclicas. Cuando me escribieron lo de la charla, le comentaba al ingeniero Pavón hace un rato, es que me enfatizara más que todo en insecticidas para insectos chupadores. Por más que intenté encontrar insecticidas que no se usen sobre insectos chupadores, no encontré. Entonces, tocó hablar de todos. ¿Sí? Entonces, primer grupo, carbamatos y organofosforados. Dentro de los carbamatos está el carbofurán, carbosulfán, tiodicar, formatenato, meteocar, oxamilo y piramicar. Dentro de los organofosforados está el clorpirifos, dimetoato, etoporfos, fenamifos, fosmet y metamidofos. En Colombia, hasta hace 5 años, clorpirifos y carbofurán, digamos que eran los insecticidas de mayor uso. Sí. Yo digo que por fortuna carbofurán de alguna otra manera ya la compañía que lo produce y que lo comercializaba últimamente, que era FMC, ya lo retiró del mercado en Colombia. Aún se consigue carbofurán genérico. Clorpirifos, digamos que es el caballo de batalla de la compañía que lo produce y lo acaba de reformular, o sea, acaba de lanzarlo en una nueva formulación, pero sería muy bueno que lograran salir del mercado. Es mi visión personal, cada cual asume su punto de vista. Afectan el sistema nervioso central de los insectos. Estos venenos son sinápticos, anticolinérgicos, específicamente organofosforados y carbamatos son inhibidores competitivos de una enzima de la sinapsis llamada la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa? La neurona, la otra neurona, la sinapsis,
llega a la vesícula sináptica, libera la acetilcolina, entonces el receptor aquí está el receptor de la acetilcolina, que es el receptor nicotínico, pero los carbamatos y los fosforados funcionan acá, inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa, y el impulso nervioso sigue, y el insecto muy rápidamente, por exceso del impulso nervioso, muere. Son muy tóxicos en mamíferos. Cuando me refiero a mamíferos me refiero también a seres humanos, ¿no? Y el insecto termina muriendo, o el ácaro termina muriendo por exceso de impulso nervioso. Si se dan cuenta, solamente funcionan sobre la acetilcolinesterasa, acá, en el punto que degrada la acetilcolina. Y muy rápidamente los insectos, durante muchos años se ha demostrado, se ha encontrado que logran superar esto, ubican de manera diferente la acetilcolinesterasa o mediante otros mecanismos degradan la acetilcolina, y así aparecen poblaciones resistentes. Segundo grupo, los piretroides. Dentro está la heptametrina, la ciflutrina, la crinatrina, la alfa-cipermetrina, la beta-ciflutrina, la cipermetrina, todos estos, ¿sí?, son químicos sintéticos cuya estructura imita la piretrina natural. Las piretrinas se encuentran en las flores de las plantas del crisantemo. Estos tienen la habilidad única de tener un efecto knockdown sobre los insectos para actividad sobre los alveolos periféricos, afectando la movilidad y la capacidad de daño al cultivo. Los piretroides son venenos axónicos, o sea, funcionan a nivel de axón, de lo cual depende su velocidad de acción. Comprometen una proteína canal en los nervios llamada el canal de sodio, la cual funciona dependiendo de una carga microvoltaje específico que regula su apertura. Hablemos algo aquí de historia, de cultura general. Las piretrinas tienen 3.500 años de uso. 3.500 años de uso. Y se cree que pueden llegar a tener hasta 4.000 años de uso. Las piretrinas fueron descubiertas por los chinos. Mucho antes de que apareciera Cristo en la tierra, los chinos ya comercializaban, con su región ahí, con Mongolia, con Japón y con todo esto, comercializaban algo que se llamaba la seda. Y imagínense esos viajes tan largos, lo que obligaba que si se guardaba esa seda, pues esa seda corría olor a PQEK, ¿sí?, y a muchas otras cosas. Entonces los chinos las perfumaban. Y pues en esa época los chinos no podían ir a Francia a comprar lociones. Los franceses todavía no desarrollaban su industria de las lociones. Estoy hablando de 1.000 a 2.500 años antes de Cristo. Entonces yo creo que algún chino se metió alguna traba, cogió flores que a veces de crisantemo, las destiló y sacó algo que se llamaban las piretrinas. Pero las piretrinas huelen a todo menos a bueno, y no les sirvieron. Pero se dieron cuenta que en algunos escritos aparece, de alguna u otra manera llegó a la agricultura y llegó esas piretrinas a las casas y eran utilizadas como repelentes de insectos para evitar zancudos o evitar mosquitos. Se empezaron a utilizar inicialmente sobre el cuerpo humano y después ya llegó a la agricultura. Pero las piretrinas tienen un problema, son fotolábiles, se degradan muy rápidamente ante presencia de luz solar. Ok, ya les hablé algo de la historia china. Ahora vámonos un poco más para acá, año 1920, 1930, 1940. En el mundo sucede una situación, Primera y Segunda Guerra Mundial. Aparece en el mundo algo que se llama la peste, o bueno, vuelve y reaparece algo que se llamaba la peste. Proliferan pulgas, piojos, zancudos, garrapatas, muchas otras cosas. Los seres humanos o la humanidad se dividió. Los hombres jóvenes se iban a la guerra,
Los campos de producción eran manejados por viejitos o por mujeres o por niños. Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial. Y hay un personaje que aparece en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Adolfo, y Adolfo le dice de manera muy rápida: oiga, hay que hacer algo contra esto, desarróllenme un insecticida, una acaricida, algo que haga que la gente no muera por culpa de la peste, por culpa de los piojos, por culpa de las pulgas, por culpa de las garrapatas, porque todo esto producía cierto problema psicológico y social. Imagínense que todos tuviéramos que dormir en este mismo espacio donde estamos, ¿sí? Que no nos pudiéramos bañar. ¿Qué pasa después de 3 días? De 5 días, de 6 días, de 7 días, de 8 días. Empieza uno a desesperarse. Si fuera eso, si en la cabeza de todos tenemos piojos y si en el resto del cuerpo tenemos ladillas, liberales y otras cosas, sí, y en esa zona donde empiezan las piernas y termina más abajo del ombligo, se imaginan la desesperación. Entonces empieza a haber un problema de presión y muchos de esos soldados, ya fueran de los aliados contra los alemanes o de los alemanes, los italianos y todos, empieza a haber un gran problema. Y adicionalmente había que producir comida para ellos. Entonces, los gringos, los europeos, todo el mundo empezó a buscar insecticidas. Sí, empezó a rascarse. No. Entonces, sale la necesidad de desarrollar insecticidas y es cuando descubren la acción del DDT. El DDT fue descubierto en 1878 y había un suizo que se llama Paul Müller. Paul Müller redescubre la acción del DDT en 1938, se lo entrega a la humanidad. Y a mí me encanta la historia porque hay una historia de la Universidad de la Florida. La Universidad de la Florida necesitaba voluntarios a los cuales le pagaban, escogieron 25 voluntarios, los encerraron en un salón, les llenaron a cada uno la cabeza entre 200 a 400 piojos y empezaron a probar cuánto insecticida o sustancia posiblemente insecticida llegaba. Siva Heiji mandó un polvo amarillo y lo probaron sobre dos de estos voluntarios y se acabaron los piojos, se acabaron las pulgas, y ahí empezó el uso de DDT en la historia. A partir de ahí empiezan a desarrollarse los clorados, los fosforados, los carbamatos, pero digamos que los japoneses y los estadounidenses y los europeos redescubrieron que los chinos tenían las piretrinas. Y en los años 40 empiezan a producirse piretrinas sintéticas. Esas primeras piretrinas sintéticas tenían el problema que en campo su residualidad no era más de 8 días, su fotolabilidad era muy alta y solamente funcionaban sobre el sistema nervioso periférico. Entonces, el insecto quedaba estatua, pero volvía después de un tiempo podía haber un proceso de desintoxicación, había una reactivación, había una resucitación y ya el bendito insecto, por más que le echaban estos primeros piretroides, empezaron a aparecer poblaciones más resistentes y empiezan a aparecer los piretroides de segunda, tercera y hasta cuarta generación, que ya son piretroides que funcionan a nivel del sistema nervioso periférico, también funcionan sobre el sistema nervioso central, son menos fotolábiles y son mucho más residuales en el tiempo. Entonces estos comprometen la proteína canal de sodio. Esta es la dendrita, digamos que este es la célula nerviosa posináptica o la otra neurona. La corriente eléctrica viene por el axón, positivo, negativo, negativo, positivo. Rápidamente aquí mediante aquí tenemos canales de sodio como tal, que permite la entrada o la salida de protones y cationes, de cationes y aniones, que hacen que la energía, que el flujo vaya como energía eléctrica. ¿Qué hace el piretroide? Bloquea este punto acá, entonces la energía eléctrica, la señal eléctrica no puede continuar y simple y llanamente el insecto queda. Y los primeros piretroides funcionaban sobre neuronas que
tenían conexión con neuronas musculares o con células musculares o con células motoras. Ya los siguientes ya empezaron a tener mejor función o mejor punto de acción como tal. Entonces ahí entraban a funcionar, o aquí funcionan los piretroides como tal. ¿Preguntas hasta ahí? Tercer grupo, el grupo de los neonicotinoides. En la actualidad son los insecticidas de mayor uso en el mundo. Es un veneno sináptico, es un insecticida agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina. Se asemeja a la acción de este neurotransmisor. La acetilcolina genera un estímulo en la sinapsis, por su efecto es terminado rápidamente con la enzima acetilcolinesterasa, restableciendo el reposo de la membrana necesario para recibir nuevos estímulos. Su principal exponente que aún se usa es imidacloprid, los cuales afectan el sistema nervioso, pero también están el tiametoxam, el satimiprid, el clotinidin y el tiacloprid. Volviendo a la historia, los neonicotinoides nacen a raíz de la combinación de estos tres tóxicos, la epivaditina, el nitiazin y la nicotina. La epivaditina es procedente de la rana roja del Amazonas, Epipedobates tricolor. La nitiazina, que era un veneno que fue, digamos que fue el pre-neonicotinoide, era un veneno que tiene muy buena acción sistémica, tenía un grupo azufre, pero se degradaba muy rápidamente. Y la nicotina, es que lleva más de 4.000 años de uso, que afecta también el sistema nervioso, que es extraído de la nicotina tobacco. Los químicos, por allá en el año de 1980, 1979, 1981, 82, los fusionaron y crearon el imidacloprid. Fue el primer neonicotinoide que nace al mercado. Después del imidacloprid, pues nace el nitempiran, el esatimiprid, pero les voy a contar un chisme que todo el mundo lo sabe. Casi 2 años después de que Bayer saca al mercado imidacloprid, Syngenta saca tiametoxam. Y eso fue un medio escándalo a nivel mundial. ¿Cómo así que esta compañía, qué casualidad que la misma compañía logra desarrollar al mismo tiempo de nosotros imidacloprid, que nosotros desarrollamos imidacloprid, ellos desarrollan tiametoxam? Eso fue un escándalo que ya pasó. Cuando Bayer saca imidacloprid, propone que se llaman cloronicotinílicos a todos los insecticidas de este grupo, y Syngenta en su época, cuando saca tiametoxam, propone que los llamen los neonicotinílicos. Como las compañías no son las que mandan en cómo poner el nombre a los grupos químicos, sino la IUPAC recibió la oferta o la propuesta de nombre de Bayer, recibió la oferta o la propuesta de nombre de Syngenta y dijo, no señores, no son grupos apartes, no señores, no son moléculas diferentes, son moléculas muy similares. Aquí tenemos tiametoxam y aquí tenemos imidacloprid, y los vamos a llamar neonicotinoides, ¿sí? Similares a la nicotina. Dentro de los neonicotinoides encontramos como 3 generaciones o 3 grupos, no es que hayan salido consecuentemente muy diferentes, sino casi las 3 salieron al mismo tiempo. Imidacloprid sale al mercado en 1991, es un producto muy joven, ¿sí? Estamos hablando que tiene menos de 20 años de uso en el mercado y es hoy en día el insecticida más usado en el mercado. Estos dos son los más usados en el mercado mundial. Lo que es el imidacloprid, el tiametoxam, clotinidin y inotefuran pertenecen al grupo de las nitroguanidinas. Aparte salió después el nitempiran, que se llama el grupo de los nitrometilenos, y aparecen las ciamidinas como el acetimiprid y el tiacloprid, que se forman otro grupo. ¿Quieren que les hable un poco del problema que hay en este momento a nivel mundial con esto por el colapso de las abejas o seguimos? Colapso de las abejas, ¿qué interesa? Ok. En el año 2012, bueno, en el año 2010, los ecologistas en Europa se dieron cuenta que
abejas en Europa casi no había. Paralelamente, Canadá y Estados Unidos se dan cuenta que las abejas casi no hay. Canadá es un mercado muy importante, o es el país de mayor producción de canola, ¿sí? La canola es exageradamente importante porque es el aceite más usado en cocina en el mundo. Bueno, en el mundo los aceites más usados para cocina son canola, aceite de girasol y aceite de maíz. Contrario a lo que pasa en cualquier programa de cocina donde utilizan aceite de oliva, ¿sí? Pero el aceite de oliva es caro y por eso casi no se usa. Y para eso el aceite de oliva es muy aromático, mientras que el aceite de canola, el de maíz y el de girasol pueden producirse más baratos y son menos aromáticos como tal. Para producir canola se necesita que la planta sea polinizada y se utiliza más que todo Apis mellifera. En Europa las poblaciones naturales de abejas son mucho menores que acá en América, y ellos también en la mayoría de sus cultivos utilizan Apis mellifera. Año 2010 empiezan a darse cuenta que las poblaciones de abejas empiezan a disminuir. Año 2011-12 se atribuye ese problema a la presencia de un ácaro que se desarrolla al interior de las colonias de las abejas, que bueno, son varias especies, casi todas pertenecen al género Varroa, y Varroa se come las larvas de las abejas. Entonces, en el año 2012, la Unión Europea dice: caramba, nos estamos quedando sin abejas. Si nos quedamos sin abejas, ¿qué comemos? Porque las abejas son las que polinizan, y si no hay polinizadores, no hay comida. Entonces se pusieron a dar cuenta, varios estudios de varias universidades, y estaban asociados a la muerte de las abejas la presencia de imidacloprid, diametoxan, clotianidin y dinotefuran. Y la Unión Europea prohíbe por 2 años el uso en sus cultivos de imidacloprid, diametoxan, clotianidin y dinotefuran. No prohíben ni tiacloprid, ni acetamiprid, ni tempiran. No prohíben el uso de neonicotinoides. Es mentiras que digan, y ustedes ya son profesionales, no vayan a salir por ahí a decir: es que en Europa están prohibidos los neonicotinoides. No, señora, están prohibidos estos 4. Pero ¿cuál es el problema? Los prohibieron por 2 años. Los gringos escucharon eso y las universidades de Estados Unidos dijeron: no, párele papá, no los vaya a prohibir todavía. Un momentico. Y los canadienses también, digamos que aunque los canadienses son como una subunidad de Inglaterra, le hacen más caso a los gringos. Ese país es medio especial. Entonces, supuestamente la restricción tuvo que haber sido levantada en el 2015. ¿Cuál es el gran problema que tienen ahorita los europeos? ¿Qué creen que si le prohíben estos productos para la agricultura, qué creen que hicieron los europeos? Está ya referenciado, hay varios artículos científicos con eso. ¿Qué hacen? ¿A qué le echan mano? A productos baratos y a productos que sabían que les funcionaban. Entonces volvieron al mercado con mucha fuerza carbamatos y fosforados en Europa. Y ahorita en este momento hay un escándalo a nivel de los centros de investigación y a nivel de las universidades en Europa. Es: ¿qué hacemos? Las abejas siguen muriendo, pero tenemos ya no solamente tenemos residuos en nuestros alimentos de neonicotinoides, sino que volvemos a tener otra vez residuos de carbamatos, de fosforados en el suelo y de piretroides, en todo. Ahí es donde se abre la ventana para productos biológicos, para productos de bajo impacto ambiental o para productos de otras residualidades. Ahí es donde tienen ustedes la ventana para trabajarles. en eso estamos. Pero pilas, que estos no demoran en volver a aparecer en la Unión Europea.
Entonces soltaron plata y han soltado plata. Y gracias a Dios, cuando suceden estas crisis, las universidades pobres y de países pobres nos vemos favorecidos, porque por ejemplo a mi laboratorio me ha llegado 400 millones de pesos a la universidad. Oiga, investiguemos qué está pasando con las abejas en Colombia y esto. Y ahí les paso el dato. Nosotros hicimos el estudio para algunas compañías de plaguicidas. Sí, es verdad. Díganme, como me dicen mis estudiantes, profe, pero es que usted le trabaja a Dios y al diablo. Pues sí, papito, porque si el gobierno no da plata, nos toca dárselo a uno o al otro. Sí. Hicimos una investigación en la cual tomamos muestras de 9 departamentos en Colombia, investigamos qué estaba pasando con las abejas, qué tipo de poblaciones de abejas, y tomamos los datos de hace 20 años, 15 años, 14 años, 10, 5 y 3 años, y miramos qué pasaba con las abejas. Y en Colombia, aparentemente, el efecto de los neonicotinoides sobre poblaciones de abejas nativas el impacto es mínimo. Pero en esos estudios también miramos qué era lo que estaba pasando a nivel mundial. Resulta que hay una red de investigadores de abejas en el mundo. Entre ellos está la profesora Yomar Nates, que es como la mejor melitopalinóloga del país, y el profesor Rodolfo Espina. Ellos dos, más profesores de aquí de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia. Y están de acuerdo con lo que han pasado en los reportes. El colapso de las abejas, que es como se llama el gran fenómeno que se está dando, es por 5 causas. Está más que comprobado. La primera, las abejas son insectos polífagos. Cuando usted una abeja la alimenta solamente de canola o solamente puede alimentarse de flores de canola, la está obligando a que solamente coma un solo tipo de alimento. Si ustedes, miren, si yo a ustedes les doy papa y papa y papa, seguramente ustedes pueden lograr vivir 2, 3, 4 años a punta y exclusivamente de papa. Está bien, un día les doy papa criolla, al otro día les doy papa de una, pero todo es papa. Las abejas solamente logran sobrevivir con polen y con néctar, ya sea de canola, ya sea de cítricos, ya sea de esto. Entonces, uno de los grandes problemas del colapso de las abejas son los monocultivos. El segundo gran problema, varroa. Tenemos varroa a nivel mundial. Y la varroa se ha regado en muchas partes. Y hay 3 especies de varroa que están afectando las colonias. O sea, estos ácaros que consumen las larvas de las abejas. El tercer gran problema es el cambio climático. Las abejas, ustedes saben que se crían en unas cajas de madera. Esas, si afuera tenemos una temperatura de 20 grados, dentro de esa caja hay 24 grados. Pero el cambio climático ha hecho que si afuera tenemos si antes teníamos una temperatura de 20, ahorita tengamos 21, 21.2. En el interior de la colmena, por cada grado que se aumente, se sobredimensiona esto, y entonces no es que dentro del interior de la colmena pagamos a 25.2, sino que es prácticamente 1.5 veces, y eso ya quedan algo así como 26.4. Esos 2 o 3 grados al interior de la colonia hace que los insectos se desarrollen más rápido, pero no alcancen a consumir la cantidad de energía o la cantidad de alimento necesario para poder mudar de una etapa a la otra. Entonces se desarrollan larvas muy pequeñas, no se logran desarrollar suficientemente las gónadas o los sistemas reproductivos de las abejas como tal, su capacidad motora, el tamaño de las alas. Hay una cantidad de efectos subletales sobre eso. Entonces ya tenemos 3. El otro gran problema de las abejas es la endogamia. Casi todo es apis mellifera y casi todos son productores de abejas que cruzan esta caja con esta caja, y después ya no hay tanta diversidad alrededor de estos y la expresión genética de estas poblaciones es mínima o es muy poca. Yo vengo de familia paisa, entonces no me atrevo a decirlo. Es como que sucedía antes: el primo se casaba con la prima y entonces nacía el hijo bobo, pero como el hijo bobo tenía plata, iban y lo cruzaban con la hija boba al otro primo, y esto sí que se embobaron, y eso sucede con las abejas. Y el quinto gran problema sí son los neonicotinoides. Como los neonicotinoides son insecticidas muy buenos. O sea,
tienen una muy buena residualidad. Entonces yo puedo aplicarlo en tratamiento semilla y me da una protección de 40 días, o lo puedo aplicar al inicio del cultivo y me da una residualidad de 60 días. Se transporta a polen, se transporta a néctar, pero independiente de eso me sirve para manejar insectos chupadores, de alguna otra manera me sirve para manejar ciertos ácaros. Entonces, estos insecticidas sí que se han usado. Y en esas zonas donde hay tanto monocultivo y en esa agricultura industrial, yo puedo meterle eso a una bomba de tractor con un aguilón de 40 salidas y aplicar en 2 horas 10 hectáreas o 20 hectáreas sin ningún problema. Entonces la residualidad de esto a nivel de tejido y la residualidad de estos a nivel de polen y néctar es altísima. Entonces la abeja llega, se alimenta de esto y si está recién aplicado posiblemente puede morir ahí mismo. Si no, puede ir a trasladar esto a sus colonias y hay una residualidad a largo plazo. Los insectos nacen aún más pequeños, la capacidad reproductiva es mucho menor y todo esto está produciendo el efecto del colapso de las colonias. No es solamente por culpa de los neonicotinoides. Y para cerrarles el caso, en los años 70 del siglo pasado aparece el concepto de manejo integrado de plagas, que creo que ya les hablaron ustedes de eso hoy, y la tendencia o la propuesta del año pasado y de varias universidades a nivel de Europa y de 5 universidades a nivel de Estados Unidos es que ya no se llame MIP. En inglés se llama Integrated Pest Management. Ahorita lo que están proponiendo es que se llame Integrated Pest and Pollination Management, manejo integrado de plagas y polinizadores, porque cada vez hay menos polinizadores. En este momento Europa solamente cuenta con el 30% de sus polinizadores nativos y la durabilidad de las colonias de abejas, las abejas son un negocio, es solamente un 50% del tiempo. En Brasil hay monocultivos de abejas y las están exportando a Colombia también están llegando, a nosotros nos están llegando abejorros de Brasil. Sí. Pero en Brasil no es tan grave como en Europa. No, sino que me enteré porque cuando estaba en la universidad llegó un estudiante, un zootecnista de Brasil. Entonces pues tenía que hacer la tesis acá para poderse graduar. Entonces el proyecto de él era eso, sobre abejas, monocultivo. ¿Cuál es la situación en Colombia? ¿O qué nos hemos dado en Colombia? Miremos acá afuera. Sí, por lo menos ustedes me pueden decir 4 o 5 flores diferentes. ¿Sí? En países industrializados esto no existe, no hay diversidad. Nosotros pensamos, siempre que hablamos de biodiversidad, pensamos de biodiversidad, nos imaginamos la selva amazónica donde hay de todo un poco. No, nosotros en Colombia tenemos mucha biodiversidad y nuestra biodiversidad está en que este señor tiene cultivo de café y dentro del café tiene diferentes árboles, pero el del lado tiene cítricos, pero el de cítricos no tiene solamente naranja, sino que también tiene naranja, mandarina, limón, lima tahití, toronja, y al del lado tiene plátano y el del lado tiene otra cosa. Y nosotros en Colombia, por fortuna, zonas de monocultivo, a excepción de lo que es palma aceite y a excepción de lo que es caña de azúcar, zonas de monocultivo tan fuertes no tenemos, por fortuna. Y esto ha hecho que lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Chile y algo de Argentina y Brasil no tengamos el problema del colapso de las abejas tan fuerte y tan marcado. Ok, cierro el paréntesis para contarles lo de las abejas. Volvamos a neonicotinoides. ¿Cómo funcionan los neonicotinoides? La célula nerviosa, la fibra muscular, llega a la acetilcolina y lo que hace el neonicotinoide es que bloquea el receptor de nicotina, que es donde se va a fijar la acetilcolina. Entonces el impulso nervioso no se completa y simple y llanamente el impulso nervioso no se da y el insecto rápidamente muere. El otro grupo, el grupo de los fenilpirazoles, su principal exponente es fipronil. Dejo una cosa clara, ya lo he escuchado en varios agrónomos y en varias personas. El fipronil no es un neonicotinoide, pero sí, también mata abejas. No porque mate abejas es un neonicotinoide. El fipronil pertenece a un grupo químico que se llama el de los fenilpirazoles.
También afecta el sistema nervioso, es un antagonista del receptor GABA en el canal de cloro. En el canal de cloro se fija el ácido gamma-aminobutírico, y el fipronil lo que hace es ser un antagonista de ese receptor. Su mecanismo y sitio de acción es similar al de los insecticidas del grupo de los sulfonados o en su época el endosulfán, pero el subsitio de acción o su unidad es distinto. Estos productos son venenos que afectan el receptor del GABA como tal, y digamos que el canal de cloro, suponiendo que estas son dos fibras nerviosas, esta es una subunidad y una subunidad B, el canal de cloro se fijaba por un lado, funcionaba el canal receptor de cloro. Lo que hacen estos insecticidas era que inhibe esta, como la subunidad alfa, era lo que afectaba a los insecticidas del grupo de los sulfonados, que después pasaron, o siempre se han llamado del grupo de los organoclorados, y estos funcionan a nivel de la subunidad beta. Macrolactonas cíclicas, a la avermectina, la imametina benzoato. Su principal insecticida es la avermectina. Estos productos son derivados de la fermentación del hongo Streptomyces avermictilis y afectan también adversamente el sistema nervioso. Todos son insecticidas, acaricidas y nematicidas, pero diferentes productos dentro de este grupo tienen varias ventajas en términos de espectro y seguridad animal. No afectan mamíferos en la mayoría de los casos. Las macrolactonas son venenos sinápticos, trabajan en el espacio sináptico. Ellos comprometen un neurotransmisor llamado el ácido gamma-aminobutírico también, que controla la actividad de los canales de cloro y los activadores del canal de cloro. Las avermectinas tienen en este momento tienen un gran problema, una gran situación a nivel de Sudamérica y Centroamérica. Muchos agricultores creen que son adyuvantes. Toda aplicación de cualquier insecticida o de cualquier fungicida le meten avermectina dizque para activar la planta. Y hoy en día tenemos Polyphagotorceum latus, Predipalpus phoenicis, Phyllocottruta oliveira, que son los 3 ácaros principales en cítricos. Tenemos Tetranicus urtice, tenemos Tetranicus cinnabarinus, tenemos áfidos, Mysus persice y Macrocystis uniforme. El listado también va por trips, tenemos Franquinella occidentalis, trips palmi, trips tabasi, resistentes a avermectina, no muy lejos de acá. Están reportados en Río Negro, Antioquia. Ah, ¿verdad que esto es Río Negro, no? Sí, acá. Ay, Dios mío. Sí. También están reportados en el Valle del Cauca y están reportados en Cundiboyacá, resistentes a avermectinas, y posiblemente hayan poblaciones resistentes a todo esto. Lastimosamente, los agricultores, por su sobreuso, se han tirado una excelente herramienta en esto. ¿Ustedes tienen avermectinas? No. Ah, bueno, entonces no la estoy embarrando. Pero sí, son una excelente herramienta de manejo. En Estados Unidos la manejan mucho dentro de programas de rotación para manejo de Diaforina citri en cítricos. Estos 3 sí que son nuevos, tienen menos de 13 años en el mercado: el espiridiclofen, el espiromesifen y el espirotetramat. Son acaricidas en su principalmente, son derivados de los ácidos tetrónico y tetrámico. Digamos que cogieron estos ácidos y de ahí sacaron estas 3 moléculas químicas. Logran matar básicamente ácaros, pero logran también controlar algunos hemípteros de amplio espectro. Son inhibidores de la acetilcolinesterasa o de la acetilcoenzima carboxilasa. Igualmente afectan la síntesis lípida y la regulación de crecimiento. Se tratan de acaricidas cuya actividad alcanza a ácaros de eriófidos, tenoipálpidos, tetraníquidos, entre otros. Actúa por contacto, inhibiendo la síntesis de lípidos, sobre todo los estados de desarrollo de los ácaros, especialmente funcionan sobre huevos, ninfas y hembras adultas. No actúa sobre machos adultos. Los huevos, ninfas y hembras morirán después de haber completado su ciclo de vida sin haberse apareado, y se caracteriza por su lipofilia, lo que le proporciona una alta resistencia al lavado por lluvia y un prolongado efecto residual. Estos 3 en este momento tienen muy buen mercado a nivel, por ejemplo, de flores y a nivel de fresa, sobre todo para manejo de ácaros.
Esta parte, la lipofilia, es interesante a nivel de manejo de ácaros en cítricos y ácaros en frutales en muchas partes. ¿Qué más les cuento de esto? Ya se ha registrado resistencia de ácaros a estos 3 productos en países como Chile y Argentina. En Colombia no puedo decir que no haya resistencia, lo que sí les puedo decir es que no se ha estudiado a ver si hay resistencia a estos 3 productos. Una pregunta, profesor, pues yo hace poco estuve evaluando la aplicación abamectina abamectina, estos que son los del ácido térmico, y la verdad los resultados fueron muy bajos, donde el Oberon es uno de los, digamos, ovicidas que se utiliza, que tienen, digamos, que generan buenos resultados. Pues, continuando con lo que dice, pues ya se está generando esa resistencia a estos grupos químicos. Paremos ahí, un momentito, no hablen de resistencia todavía, ¿sí? Miren, no porque yo me siente así, quiere decir que no me gusten las mujeres, ¿vale? Paremos, ¿sí? Si una aplicación no le dio eficacia, no puede decirse, no se atrevan a decir que ya hay resistencia, ¿sí? Hay muchas formas en que los insectos puedan escapar a un plaguicida, ¿sí? Yo no puedo decir que las poblaciones de chinches de los pastos en Cundinamarca son resistentes a tiametoxam y a la nacialotrina, porque simple y llanamente no hay contacto. Los bichos, de alguna otra manera, eso se llama, pues sí, se llama resistencia por etología, pero no podemos hablar de poblaciones resistentes, ¿sí? Sobre todo en ácaros, las aplicaciones son muy importantes. Cuando usted, depende del momento de la aplicación, depende la dosis de aplicación, en la acaricida sí que se está viendo eso, y hay que tener mucho cuidado con decir que hay o no resistencia. Yo no estoy diciendo que no la haya, posiblemente la pueda haber por sobreuso o por lo que sea, pero atreverse a decir que ya hay poblaciones resistentes, póngale la palabra posiblemente. Diamidas antranílicas como el clorantraniliprol y flubendiamida. El mecanismo de acción consiste en la activación de los canales de calcio, receptores de la rianodina de los insectos, moduladores del receptor de rianodina. Los receptores de rianodina actúan a modo de canales de iones, modulando la liberación de calcio que permite la contracción celular. Al fijarse las diamidas a estos receptores se produce una liberación descontrolada de calcio y por consiguiente el agotamiento de las reservas, lo que a su vez impide la contracción muscular. El insecto simplemente se recoge, se queda medio quieto. Los insectos tratados con diamidas dejan de alimentarse rápidamente, se muestran aletargados y presentan vómitos y parálisis muscular, ocasionándoles finalmente la muerte. Su actividad larvicida es fundamental por ingestión, si bien tiene un considerable efecto por contacto directo. Como ovicida, su actividad varía dependiendo de las especies objetivo, si bien ofrece un alto nivel de eficacia sobre todas las especies en aplicaciones ovolarvicidas. Estos productos, por ejemplo, se están usando ahorita en café para manejo de broca, y digamos que hay un sobreuso, y Cenicafé, aquí entre nos, aunque oficialmente no lo ha declarado, pero ya entomólogos de Cenicafé, hablando con ellos, me dicen que ya hay sobre todo resistencia a clorantraniliprol por parte de Hipotenemos campei.